Hola, hoy les vamos a hablar acerca de la GTC 45, la cual es la Guía Técnica Colombiana, y me encuentro con mi compañero Edwin González y María Fernanda Montoya, quienes hablan. El objetivo de la GTC 45 es proporcionar directrices para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos alineamientos a sus necesidades, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Vamos a definir la evaluación del riesgo. Es el proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. Incidente. Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido, lesión o enfermedad. Nivel de deficiencia. Es la magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes. Y con la eficacia en las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo. Nivel de exposición. Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Nivel de probabilidad. Es el producto del nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Consecuencia. Es una medida de la severidad de la consecuencia. Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. En la GTC 45 también nos habla acerca de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. El propósito de esta es entender los peligros que se puedan generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva del CISO, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y promoción de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, esta deberá ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. Todos los empleados deberán identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. Esta metodología debería estructurarse y aplicarse de tal forma que ayude a la organización a, primero, identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo, valorar los riesgos derivados de estos peligros, determinar las medidas de control, establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas. Segundo, tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base a la información recolectada en la valoración de los riesgos. Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos. Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los riesgos. Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Otro de los puntos de la GTC 45 son los aspectos a tener en cuenta en la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Es designar un miembro de la organización, así como proveer los recursos necesarios para promover y destinar las actividades. Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles
lo que se ha planificado hacer y obtener sus comentarios y aprobación. Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupo de trabajo para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar un programa adecuado para poderla satisfacer. Documentar los resultados de la valoración, realizar evaluaciones higiénicas o monitoreos biológicos si se requiere. Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros. Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos con el objetivo de fortalecer esta actividad. Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre las acciones que se deben implementar, medidas de control de los riesgos. Asegurar la inclusión de todas las actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo de las actividades de la organización. Consultar con personal experto en seguridad y en seguridad ocupacional cuando la organización lo considere pertinente. Otro de los puntos de la GT45 nos habla de identificar los peligros y valorar los riesgos. Tenemos como primer punto definir el instrumento para recolectar la información, como por ejemplo la matriz de riesgos. Segundo, clasificar los procesos, las actividades y las tareas, preparar una lista de los procesos de trabajo y que de cada una de las actividades que lo componen debemos clasificarlas, incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos. Tercer punto, identificar los peligros, incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral, considerar quién, cuándo y cómo se afectan. El cuarto punto es identificar los controles existentes, relacionar todos los controles que la organización ha implementado para reducir los riesgos. El quinto es valorar el riesgo. Aquí nos habla acerca de evaluar el riesgo mediante calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo controles implementados, considerar la eficacia de los controles, así como la probabilidad y la consecuencia si estos fallan. Definir criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. Definir si los riesgos son aceptables, determinando la aceptabilidad. Decidir si los controles del CISO son suficientes para el control y cumplir los requisitos legales. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos a fin de mejorar los controles existentes si es necesario y atender cualquier otro asunto que lo requiera. Revisar la conveniencia del plan de acción. Revalorar los riesgos con base a los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables. Mantener y actualizar. Seguimiento y actualización a los controles nuevos y existentes. Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de los riesgos está actualizada. Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el plan de acción que incluya responsables, fechas de programación, ejecución, estado actual. Esto debe hacer parte de la trazabilidad de la gestión de seguridad y salud ocupacional. Otro de los puntos es clasificar los procesos, actividades y las tareas. Esto significa que debe ser indispensable para la evaluación de riesgos. Es preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable, reunir toda la información necesaria sobre ellas. Es vital incluir, por ejemplo, tareas no rutinarias de mantenimiento, al igual que el trabajo diario, tareas rutinarias de producción. Las organizaciones deberían establecer los criterios de la clasificación de los procesos, actividades y tareas que se adapte a su operación
y necesidades. En la descripción y clasificación de los peligros se recomienda plantear una serie de preguntas como: ¿existe una situación que pueda generar daño? ¿Quién o quiénes pueden sufrir el daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Y cuándo puede ocurrir este daño? En los efectos posibles se deberá tener en cuenta unas preguntas como: ¿cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada expuesta? ¿Cuál es el daño que les puede ocurrir? Identificar controles existentes. Identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados y clasificados. Primero, fuente, medio, individuo. Se deberían considerar los controles administrativos que la organización ha implementado para disminuir el riesgo. Inspecciones, ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, entre otros. Para la evaluación de los riesgos existe una fórmula. La fórmula corresponde al proceso para determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de la consecuencia. Es decir, que el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad multiplicado por el nivel de consecuencia. Para el nivel de probabilidad es el proceso para determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y las magnitudes consecuencia. Esta fórmula es: nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Para el nivel de eficiencia, este se divide en 4 aspectos, los cuales son: muy alto, se le da un valor de 10. Cuando nos arroja alto, se le da un valor de 6. Cuando nos arroja el valor de medio, se le da un valor de 6. Y cuando nos arroja que es bajo, no se asigna valor. El nivel de exposición se encuentra dividido por 4 fases. La primera es continua, la segunda es frecuente, la tercera ocasional y la cuarta esporádica. Cuando nos da un nivel de exposición continuo, le damos un valor de 4. Cuando el nivel de exposición es frecuente, se le da un valor de 3. Cuando este es ocasional, se le da un valor de 2 y cuando es esporádico, se le da un valor de 1. Para determinar el nivel de probabilidad, como lo dijo mi compañero anteriormente, se debe hacer la multiplicación del nivel de exposición por el nivel de eficiencia. Es decir, si en el nivel de exposición nos dio un valor de 4 y en el nivel de eficiencia le dimos un valor de 6, al multiplicar estos dos números nos va a dar 24. Esto nos indicaría que el nivel de probabilidad es muy alto. Si en el nivel de exposición le damos un valor de 3 y en el nivel de eficiencia le damos un valor de 6, la multiplicación de estos dos números nos va a dar 18 y nos va a arrojar que va a ser alta. Cuando el nivel de exposición le damos un valor de 2 y el nivel de eficiencia el valor de 6, la multiplicación de estos dos nos va a dar 12 y nos va a indicar que aún sigue siendo alta. Cuando el nivel de exposición es de 1 y el nivel de eficiencia es 6, la multiplicación de estos dos nos va a arrojar 6 y a su vez nos va a indicar que es media. En cuanto al nivel de probabilidad, también está dividido en 4 fases, las cuales son muy alta, alta, media y baja. Cuando nos arroja que es muy alta es porque su valor está entre 40 y 24. Cuando nos arroja alta es porque su valor está entre 20 y 10. Cuando nos arroja media es porque su valor está entre 8 y 6.
y cuando nos arroja bajo es porque su valor está entre 4 y 2. Determinación del nivel de consecuencias. Esta se divide en 4 fases. Primero, mortal o catastrófico. Tiene un valor de 100. En su significado, para daños personales, es muerte. Muy grave, con un valor de 60. Su significado, lesiones o enfermedades graves irreparables. Grave, con un valor de 25. Esto significa lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Leve, con un grado de 10. Lesiones que no requieren hospitalización. Para la determinación del nivel de riesgo, el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Es decir, es la multiplicación de estos dos. Si en el nivel de probabilidad está entre 40 y el nivel de consecuencia es de 100, al multiplicar estos dos nos va a dar un valor de 4000. Si el nivel de probabilidad está de 20 y el nivel de consecuencia es de 100, este nos va a dar un valor de 2000. Si el nivel de probabilidad es de 8 y el nivel de consecuencia es de 100, nos va a dar un valor de 800. Y si el nivel de probabilidad es de 4 y el nivel de consecuencia es de 100, nos va a arrojar un valor de 400. En el significado del nivel de riesgo, cuando este nivel nos arroja 1, el valor debe estar entre 4000 y 600 y su significado es situación crítica. Cuando el nivel de riesgo es 2, su valor debe de ser entre 500 y 150 y su significado es corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Si el nivel de riesgo es 3, su valor debe de estar entre 120 y 40 y su significado es mejorar si es posible. Si el nivel de riesgo es 4, es porque su valor debe estar de 20 hacia abajo y su significado es mantener las medidas de control. Para el nivel de riesgo se debe hacer una multiplicación entre nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Es decir, si en nivel de probabilidad tenemos 40 y el nivel de consecuencia es 60, este nos va a dar un valor de 2400. Si el nivel de probabilidad es de 8 y el nivel de consecuencia es de 60, este nos va a arrojar un valor de 480. Y si el nivel de probabilidad es de 4 y el nivel de consecuencia es de 60, nos va a arrojar un número que es el 200. Para decir si el riesgo es aceptable o no, se debe determinar el nivel de riesgo, es decir, cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. La evaluación completamente cuantitativa permite evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que considera aceptable o no aceptable. Con métodos semicuantitativos como la matriz de riesgos, la organización debería establecer cuáles categorías son aceptables y cuáles no. Entonces, la aceptabilidad del riesgo se divide por nivel de riesgo. Nivel 1, que es no aceptable. Nivel 2, no aceptable o aceptable con control. Nivel 3, aceptable. Nivel 4, aceptable. Al aceptar un riesgo específico se debería tener en cuenta el número de expuestos y las exposiciones a otros peligros que puedan aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una situación particular.
Mantenimiento y actualización. La organización debería identificar los peligros y valorar los riesgos periódicamente. La frecuencia se puede dar por, primero, la necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes. Segundo, la necesidad de responder a nuevos peligros. Tercero, la necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha llevado a cabo. Cuarto, cambios en la legislación. Quinto, la necesidad de responder a la retroalimentación de las actividades de seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia. Sexto, factores externos, ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten. Séptimo, avances en las tecnologías de control. Octavo, la diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas. La organización deberá conservar las diferentes versiones de actualización, de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, con el fin de poder ver su progreso y trazabilidad al proceso. Tenemos que tener en cuenta también la tabla de peligros. En esta nos habla acerca de unos peligros a los cuales los colaboradores se ven expuestos dependiendo al trabajo que realizan. Uno de ellos es biológico. En el biológico están los virus, los hongos, las picaduras, los fluidos o excrementos, las mordeduras, parásitos y bacterias. Seguimos con los físicos, el ruido, las temperaturas, radiaciones ionizantes, no ionizantes, la iluminación, vibración y la presión atmosférica. Químicos, polvos orgánicos, inorgánicos, líquidos, nieblas y rocíos, humos metálicos, no metálicos, fibras, gases y vapores, material particulado. Biomecánicos. En este encontramos las posturas, ya sean prolongadas, mantenidas, forzadas y antigravitacional. Manipulación de cargas, esfuerzo y movimiento repetitivo. En las condiciones de seguridad encontramos el mecánico, espacios confinados, trabajos en alturas, públicos, los cuales son robos, atracos de orden público, asaltos, azonadas, entre otros. Eléctricos, que serían las altas y bajas tensiones, locativo, accidentes de tránsito, tecnológico, como lo son la explosión, la fuga, derrame o incendio. Naturales. Son los sismos, vendaval, derrumbe, precipitaciones, terremoto, inundación, tsunamis y avalanchas. Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afecten la seguridad, bienestar de las personas en desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideran los fenómenos naturales que pudieran afectarla. Gestión organizacional es el estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción, capacitación, bienestar social, evaluación real del desempeño y manejo de cambios. Características de la organización del trabajo: comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Características del grupo social de trabajo: relaciones, cohesión, calidad de interacción, trabajo en equipo. Condiciones de la tarea: carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía. Interfase: persona, tarea, conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización, jornada de trabajo, pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras y descanso.
Pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado nuestro interactual del video GTC 45. No se olviden, por favor, dale like al video, apóyanos. Gracias.